Imaginaros que compartís casa o piso y que el 70% del espacio es común. Si sois muchas personas en el piso, ese espacio común puede ser una fuente de conflictos. Gente que ensucia, gente que de repente te daña una foto o un cuadro. Pues algo así ocurre con el mar, que ocupa el 70% de nuestro hogar en el universo, la Tierra. Cualquier maltrato que se haga a los océanos, que son espacios comunes que están interconectados, acabará afectándonos a todos. Con la paradoja de que a todos nos gustaría tener en perfectas condiciones ese espacio común que está siendo maltratado. ¿Quién no ha disfrutado del mar? Un baño al atardecer, un paseo escuchando las olas o simplemente observarlo en silencio. En un poema sobre el mar, Jorge Luis Borges escribió: quien lo mira lo ve por vez primera, siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. Sin embargo, el maltrato al mar existe. Ya hablaremos en algún otro episodio de la contaminación, de los microplásticos, pero hoy toca hablar de la pesca. Todos sabemos que el mar, como cualquier otro ecosistema, se puede trastocar mucho si rompemos los equilibrios de especies de la cadena trófica. Por eso es importante controlar la pesca, evitar la sobrepesca para no hacer daños irreversibles. El mar tiene una desventaja a la hora de protegerse de los esquilmadores. No se ve lo que hay debajo. Y me preguntaba, como muchos de vosotros, ¿cómo podemos saber cuántos peces de una determinada especie quedan en el mar? Si por ejemplo las anchoas, también conocidas como boquerones, están a unos 100 metros de profundidad en invierno, ¿cómo podemos saber si hay muchas anchoas o pocas? Para solucionar este problema existen científicos como nuestro invitado de hoy, José María Bellido, investigador del Instituto Español de Oceanografía, que están mejorando continuamente la manera de cuantificar y evaluar los recursos pesqueros, usando tecnología, matemáticas y conocimiento de la biología de las especies. Su investigación no es un brindis al sol, sino que se aplica, y a veces de manera inmediata. Por ejemplo, acabo de leer que hace unos días el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha establecido el cierre temporal de la pesquería de Jurel en el Golfo de Vizcaya, y todo esto en base a un informe del Instituto Español de Oceanografía. Más nos vale cuidar este maravilloso 70% de espacio común, porque te recuerdo una cosita: podemos cambiar de casa, pero no de planeta. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Pues muy buenos días, José María. ¿Te llaman? Hola, me llaman Belli. Belli. Un apodo de la época del instituto. ¿Ah, sí? Empezaron a llamar Belli, así se quedó. José María Bellido, Belli, muy bien. Pues estamos en una cafetería aquí en San Pedro del Pinatar, nos está dando el solecico. Esto es una grabación de alto riesgo, como puedes ver por los sonidos que puede haber alrededor, pero por otro lado se está tan agustico aquí al solecico que Sí, tomándonos el sol de invierno. de un poleo y yo un cortaico. Y vamos a empezar por una pregunta muy básica, muy sencilla. Tú estás especializado en estudiar los hábitats, la distribución y la abundancia de especies marinas. Y la primera pregunta que se me ocurría es: ¿cómo se puede, técnicamente, cómo se puede estudiar y cómo se puede saber, por ejemplo, qué cantidad de sardinas hay en el Mediterráneo en este momento y cómo ha evolucionado eso en los últimos 5 años? ¿Qué tecnología utilizas? ¿Cómo puedes saber eso? Bueno, el resultado final se consigue a través de modelos matemáticos. Son modelos matriciales, están basados en una cosa que en ecología se llaman matrices de Leslie. En ciencias pesqueras se han venido a llamar análisis de población visual, que las primeras ecuaciones las formularon los rusos en los años 20. Y luego, bueno, ahora ya hay
toda una gama de modelos específicos para ciencia del mar, ¿no? De los recursos explotados. Claro, son modelos matemáticos más o menos complejos y lo que intentan es, pues, a través de unos datos de entrada que vienen de campañas oceanográficas, de los datos de captura que nos proporciona pues, la explotación pesquera, ¿no? También de variables fisiológicas de las especies, como el crecimiento, cómo crecen, cómo se reproducen, pues todo eso se mete en esos modelos matemáticos y te dicen cuánto hay. Como también podemos determinar en la tasa de explotación pesquera, que la conocemos a través de la captura, pues podemos estimar cuál sería un porcentaje, digamos, de tasa de extracción asumible para que los stocks sean sostenibles. Entonces, estos modelos matemáticos, como tú dices, se tienen que construir a partir de una base de datos que tú dices que os los dan las propias... Bueno, unos nos lo dan, otros los vamos nosotros. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que tú en algún momento tienes que ir, o vuestro grupo tenéis que ir a muestrear para comprobar... Sí, básicamente son campañas de oceanografía, campañas en el mar. Trabajar en el mar es caro, que es un medio, digamos, inaccesible para el ser humano, ¿no? Entonces, pues, las campañas oceanográficas suelen ser normalmente una vez al año y entonces, pues, en el área de distribución del recurso, pues se hacen distintas estaciones de muestra. ¿Y cómo se hace eso, por ejemplo, para muestrear sardinas y anchoas? Eso es lo que iba a decir, que depende del tipo de recurso. Las sardinas, por ejemplo, son pequeños pelágicos. Sí. Sardina, boquerón, caballa, jurel. Entonces esas campañas se hacen de acústica. Esos pequeños pelágicos viven en la columna de agua, ¿no? Entonces es una campaña que en el barco va emitiendo una señal acústica, una ecosonda, y entonces conocemos cómo rebota la sonda ¡Qué bueno! En el animal, y entonces cada animal tiene una firma, digamos, acústica. Ah, qué interesante. Yo me creía que echaba ahí una cesta y esos son en las de arrastre. Que en la de arrastre echamos la cesta y vamos por el fondo del mar y luego lo cogemos arriba. Sí. Entonces son, digamos, más como parecidas, digamos, a lo que se hace en la flota de arrastre. Claro. En las campañas de pelágicos, como preguntaba por las sardinas, obviamente, ¿no? Por lo que vamos con el barco y emitiendo para ver dónde están. Y luego sí que tenemos que cogerlas en algunos casos. Ya con las nuevas ecosondas, como cada animal tiene una firma acústica, podemos saber más o menos si esta mancha es de sardina, o es de caballa, o es de boquerón. Qué bueno. Boquerón, anchoa, que digo, pues mucha gente ya lo sabe, pero boquerón y anchoa es el mismo pez. Sí. Y entonces se puede saber que si esto es boquerón, o sardina, o caballa, o lo que sea. Pero lo que no sabemos es los tamaños que tiene. Entonces sí que se tiene que se da la vuelta al barco cuando se ve una mancha de tal y la quieres pescar para saber que se da la vuelta, entonces se echa la red y se captura y ya luego cuando está en el barco pues se miden los peces y se cuentan. O sea que el rebote de esa sonda no es por el tamaño sino por la estructura, digamos, de sí. Interesante. La fuerza acústica, el target strength se llama en inglés. Si la fuerza acústica, cada animal tiene una. A ver, ya voy entendiendo cómo va funcionando esto. Vosotros, entre datos que cogéis vosotros y datos que os pasan, los metéis al ordenador y hacéis un modelo matemático y estimáis cuánta sardina o anchoa puede haber en el Mediterráneo o en otro lugar. Pero, ¿quién valida el modelo matemático? Bueno, una cosa que nos da a nosotros mucha confianza es que esas evaluaciones no las hace una persona solo. Se hacen en grupos de trabajo. En grupos de trabajo internacionales. Claro, no soy yo solo, es todo, digamos, el equipo multidisciplinar de mi institución o de incluso España, ¿no? Porque esos son trabajos nacionales. O sea, que nadie va a evaluar la sardina porque me apetece evaluar la sardina. Claro. Aparte de que es una tarea que necesita tantos recursos, es que necesita tal cantidad de datos que sería imposible hacerlo ni siquiera un grupo de investigación. Digamos, esos son trabajos, digamos, que se hacen por encargo nacional. Entonces, todos los países tienen esos encargos y lo que se hacen es que se establecen grupos de trabajo que va, pues como en los chistes, el inglés, el francés, el alemán,
el español, y las evaluaciones que salen son cooperativas. Por un lado, tiene pinta de esos grupos de trabajo internacionales y posiblemente multidisciplinares, tiene que ser una fuente de conflicto importante, ¿no? Sí, bueno, no entre los científicos, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones, y depende del recurso también, sobre todo de su importancia económica, pues sí que hay presiones y ha habido y claro. Habrá. Esa otra de las preguntas que tenía para ti. Una vez que tenéis todos esos datos y esos modelos, ¿cómo se traslada eso a las administraciones? Claro, pues nuestra labor es hacer, digamos, la asesoría, el peritaje. Yo tuve una jefa que me hacía mucha gracia porque cuando yo empecé, ¿no? Claro, yo empecé, hice mi carrera, luego me fui a hacer el doctorado, llegué al Instituto Español de Oceanografía y es el, digamos, encargado un poco de la asesoría, de la estratégica del ambiente marino, ¿no? Y entonces esta jefa mía me decía, es que nos dicen que hacemos peritaje. Y le sentaba muy mal. Y eso yo lo vi y dije, pues sí es verdad que lo hacemos, pero eso para mí no es un insulto, ¿no? O sea, hay que hacerlo bien. Claro. Exacto, un peritaje con un fundamento científico. Cuando llamas a un perito, tú no estás diciendo que, bueno, este hombre que parece que es inferior, ¿no? Es una persona preparada y que me haga un bien. Pues entonces lo que nosotros hacemos es el peritaje y el asesoramiento. Nuestro nivel es el de decir qué es lo que hay aquí. Y entonces, al final de ese tipo de todo nuestro trabajo, que se fundamenta en una serie de reuniones, en una serie de informes, se eleva al siguiente nivel, que es, normalmente están establecidos en organizaciones regionales, ¿no? En el Mediterráneo hay una organización que se llama la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, en el Atlántico Norte el ICES. Entonces hay otro nivel que ya hay político-técnico, ¿no? Digamos, gente que son técnicos, pero con un nivel ya de decisorio político. Sí. Y entonces esos ya son los que van tomando decisiones hasta que llega un momento que se aprueba en el Consejo de Ministros, que son lo que sale de las cuotas de pesca y todo eso. Y ahí es donde aparecen los conflictos, ¿no? Que ahí es cuando ya es la toma de decisión final. A nosotros esos conflictos la verdad es que no nos suelen... Sí que puede haber presiones, sí, pero no nos suelen afectar mucho. Sí. Porque, y sobre todo cuando tienen más experiencia. Porque al fin y al cabo dices, mira, yo estoy haciendo mi trabajo. Exacto. Y no puedes imbuirte de esas presiones, porque si no, al final, en este tipo de trabajo, o sea, es que dura 2 días. Claro. Dura 2 días. Es muy frustrante también, o sea, muy frustrante. Claro. Si te lo tomas, digamos, con una ansiedad de que, claro, los recursos van cada vez peor, ¿no? Claro. Que van cada vez peor. Hay muchos estudios que dicen que el estado de los stocks a nivel mundial, ¿no? Histórico. Sí. Y entonces se preguntan a los investigadores, ¿cuál es el nivel sostenible de los recursos? Y la gente suele decir, como estaban al principio de mi carrera investigadora. Porque ese es el nivel que tú consideras bueno. Pero claro, siempre han ido bajando. Claro. Le preguntan a uno de 40 años, como estaban al nivel 20, ¿no? Pues nos vamos a lo mejor al año 2000. Como estaban al nivel tal... Eso es muy interesante, ¿no? Como durante vuestra carrera estáis viendo que todo va peor y vais más o menos mirando que todo no vaya demasiado a peor, ¿no? Bueno, yo no quiero ser demasiado pesimista. Sí que creo que hay que tomar las decisiones que se tengan que tomar. Por ejemplo, en el Mediterráneo, en el último informe de esta organización, del GPM, que es una organización multinacional, ha dicho que es el primer año desde hace casi una década que se ha incrementado los stocks en recuperación. O sea, este año ya por lo menos parece que no vamos para abajo, sino que... De algunas especies que estaban amenazadas. Sí. O sea, no quiere decir que vayamos mejor, sino que el año pasado a lo mejor los stocks que estaban en sobreexplotación eran el 15% y este año solo está el 14%. Ya. O sea, que todavía estamos... Un brote verde. Sí. Fíjate, yo anoche mismo me vi el documental de Netflix de Seaspiracy. Ese sí lo has visto. Sí, lo vi. En la pesca insostenible. Y
a ver, me parece un poquito sensacionalista. Sí, la verdad. lo vi, sí. Y todo lo que dicen, pues a veces hay que cogerlo con pinzas, porque yo creo que a veces que peca un poco de eso, ¿no? Pero sí que es verdad que hay datos ahí que te hacen pensar. Y bueno, una de las cosas más sensacionalistas que escuchaba es que decía que si seguimos con el nivel de explotación pesquera actual, en 30 años nos podríamos cargar algunos stocks de algunas especies. Y la verdad es que es un poco impresionante. Y se veía esas gráficas que tú dices, ¿no? El porcentaje, yo no sé, de bacalao, por ejemplo, en los últimos 30 años, cómo había bajado. Y estamos a un 10% de lo que estábamos hace 40 o 50 años. Sí, sí. Yo también lo vi ese documental. Y bueno, sí, es verdad. Claro, cuanto más sabes de un tema, pues dices, joder, ahí se han pasado. Sí. Pero mira, me parece bien, ¿sabes? Porque Sí. también, o sea, que burradas por el otro lado también hay, ¿eh? Sí, sí. Hay gente que está diciendo, no, que ahora venga, que esto está estupendo y tal. Entonces, bueno, pues que haya gente que diga todo lo que opina, bueno, pues ya habrá otros que dirán, mira, esto Sí, exacto. creo que Que lo sí, rebata, esto ¿no? creo que no. Sí, O sea, me parece bien. Sí. Porque hay una parte ahí de conspiranoica que hemos vivido ahora muy reciente con todo esto del COVID y con muchas cosas, ¿no? Y que a lo mejor la explota demasiado, pero los datos son los que son. Y él habla mucho de eso, esa conspiración de que todo está un poco manejado por las grandes empresas pesqueras multinacionales o internacionales, que obviamente todas las empresas con mucho dinero ya por inercia manipulan cosas. Ya no depende de una persona malita que esté en una habitación acariciando su gatito y haciendo el malo, ¿no? Sino que la inercia del poder y del dinero hace que las cosas se hagan mal. Y algo de eso sí que hay, creo yo, como en todos los campos. Pero quizá eso se pasa un poco de la teoría conspiranoica. Sobre todo depende del foco, ¿no? Sí, eso a lo mejor en grandes pesquerías o... Bueno, sí. Pero si nos vamos ya al ámbito más regional y local, Sí. pues no, la verdad es que las empresas pesqueras en la costa peninsular no son grandes empresas. Claro. Es gente también que la pasa Sí, mal. sí, sí, sí. Y tienen muchas razones a veces para quejarse. Eso sí que es verdad. Sí, sí. Pues eso es lo que decíamos, que tiene algunas cosas. Para mí ese tipo de documental lo veo como una película, sinceramente. Sí. No es más. Unas cosas que a lo mejor te pueden abrir un poco los ojos, pero tomárselo con mucha precaución. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que tiene imágenes muy impresionantes, ¿no? Como esta cacería de ballenas de las Islas Feroe, no sé si recuerdas que de pronto se queda todo en el agua de la bahía allí, manchada de rojo. Sí, yo no conocía eso, me quedé alucinado. Sí, sí. Me he traído aquí este es uno de mis vicios, estos son tortas de recao. Sí, las conozco, sí. Mi suegra también las hace muy Pues parecidas. mira, si quieres una. Con los cordiales y los rollos. Sí, sí. Yo esto es que no puedo, o sea, tiene algo adictivo, que mientras haya tortas de estas de recao, que en mi pueblo, o en el pueblo de mi padre, que se llama Fuentelibrilla, le llaman tortas valencianas, no sé por qué, mientras haya de esto en mi casa no puedo dejar de tomarlas. Y bueno, para la gente que no la conozca, las tortas de recao estas, pues son tortas de harina, pero que llevan miel y almendras, y esto es un vicio tremendo. Pues ahora, como se dice aquí en Murcia, te tienes que llevar un capazo lleno. Sí, normalmente me llevo una caja y el día que nos comemos la última torta es como hay un poquito de pena. Otra de las cosas que me interesan de ti, que tengo curiosidad, es saber cómo acabaste haciendo la tesis en Escocia. No. Porque no es algo normal, que la gente normalmente hace la tesis aquí en España y después para allá, para el Potosí se va afuera. ¿Cómo es esa historia? Pues porque no tuve oportunidades en España, básicamente. ¿Pero dominabas bien el inglés para irte para allá en ese momento? No. Y yo creía que sí. Cuando llegué a Escocia, yo claro, cuando estaba en España decía, yo hablo inglés y español. Y llegué a Escocia y pues, lo típico de academia, del instituto, de BUP y tal. Y cuando llegué allá a Escocia dije, yo solo voy a decir que hablo español. Ya poco a poco fui aprendiendo. Porque ahí aparte tiene el acento el Aberdonian, Sí, que bueno, dentro del acento escocés sí, bueno. es un puntito más. Pero también te voy a decir que en Aberdonian ya quedan pocos. Porque es la capital de la industria del petróleo del Mar del Norte. Y entonces es una ciudad que se ha hecho en los últimos 50, 60 años.
y de gente de toda que ha venido de fuera. Entonces hay muchos ingleses, mucha gente que de otras partes de Escocia, que a veces se les entiende casi peor. Pero bueno, y luego en la universidad casi todos eran ingleses. Y entonces la universidad sí que no se entendía más o menos bien. ¿Y ahí trabajaste en temas de pesquerías también? Sí. ¿De qué fue tu tesis? Sí, de pesquería porque los datos eran de pesquería, sí. Mi director de tesis, supervisor, lo llaman allí, pues trabajaba en cosas de pesquerías. En ese momento él estaba en un centro de referencia de pesquerías también para el gobierno escocés. Pues yo trabajé con datos de pesca porque a mí me interesaban los datos de pesca y porque él también estaba, pero yo me considero un ecólogo. Así que es verdad que me gusta trabajar un poco con pesca porque es algo que implica otras cosas. A mí el componente, digamos, de aplicación me gusta mucho. Estudié la distribución espacial y temporal del calamar. El calamar es una especie que se llaman especies semelpáreas, que quiere decir que una vez que hacen la puesta, mueren. Solo viven 1 o 2 años. Porque el esfuerzo reproductivo es tan grande para ellos que una vez les deja muy debilitados. No sabía sobre el calamar, de eso lo sabía del pulpo, ¿no? Pues sí, Pero el calamar no lo sabía. Qué bueno. Hay algunas especies, incluso el pulpo, hay algunas especies que se pueden llegar a recuperar ese esfuerzo reproductivo y pueden llegar a vivir otro año más. Entonces es una especie, el calamar, hace explosiones, ¿no? Espacios temporales. Cuando hay mucho calamar, o sea, cuando en la época de reproducción y de tal, se expande y va ocupando el nicho, digamos, el nido está en la costa este de Escocia, a la altura de Glasgow y todo eso. Y entonces, según se va expandiendo, va ocupando toda la costa norte de Escocia y baja hasta prácticamente Edimburgo. Y luego se va retroabriendo hasta volver, es como si fuera latidos, ¿no? Hacer ¡pum! Qué bueno. Es muy bonito. Y claro, eso también, ese componente geográfico también está. Y eso fue lo que modelicé. ¿Y los modelos desde entonces hasta ahora han evolucionado mucho? Muchísimo. ¿Sí? Sí. Y eso también es muy bonito, porque yo mi formación es de ciencia del mar, ¿no? Cuando yo empecé o sea, ya terminaba ciencia del mar en cuarto y el quinto, a mí me gustaba mucho la matemática, la modelización, siempre se me había dado bien, ¿no? Pero claro, yo al fin y al cabo no soy matemático. Antes de hacer la tesis doctoral, hice una cosa que ahora se llamaba tesina de licencia. Sí, claro. Es parecido a lo que sería ahora un máster. Sí. O sea, yo siempre digo cuando estoy en el extranjero que es como un máster, porque es un trabajo de investigación, ¿no? Que podría durar 1, 2 años como mucho. Y entonces ese trabajo de investigación previo yo lo hice en el departamento de matemáticas de la Universidad de Cádiz, con un catedrático de análisis matemático. Qué bueno. Ya todavía me dio más pique por la matemática. Claro. Me fui a hacer la tesis y me formé en más matemáticas, pero yo al fin y al cabo sabía cuáles eran mis límites. Sí. Entonces ya cuando ya volví aquí, estando ya en Murcia, pues contacté con matemáticos, con expertos matemáticos, colaboro mucho con colegas de la Universidad de Valencia, que tenemos un grupo conjunto, y ahí juntamos nuestros saberes, digamos. Nosotros, los ecólogos, planteamos nuestras preguntas oceanográficas y ecológicas, y ellos pues dicen, pues mira, ha salido una nueva técnica que eso lo podemos usar, y así está. Pues yo estuve en Aberdeen 3 meses y eso fue en el año 95, 96. 95. Ahí no había llegado todavía yo. Sí, ya he visto. Yo llegué en el 97. Lo he mirado a ver si habíamos coincidido por ahí en algún bar o algo, pero... Y yo estuve... seguro que eran los mismos. Yo estuve en el Torrey Research Station con una beca Comet que existía entonces, que era para hacer prácticas en empresas. Y yo lo que hacía es hacer PCRs de latas de atún para distinguir entre atún y bonito, creo que era. Porque había una regulación, las tasas que tenía que pagar el atún no eran las mismas que el bonito, y entonces como se hacían ahí controles. De latas de atún extraía el ADN, que lo hacía con beta-mercaptoetanol, que formaba ahí unos pollos de olor ahí, porque la campana que ya no tiraba demasiado.
Y bueno, fue un periodo muy, muy chulo. Y hablando de bares, claro, yo lo que recuerdo es que ahí los bares cerraban muy, muy pronto, entonces había que ir a una discoteca que se llamaba O Henry. No sé si te suena bien. Henry, sí. Bueno. Esa era la discoteca a la que acudía todo el mundo cuando cerraba. Tampoco, que cerraba luego a las 2. Sí, tampoco. Ya, o te ibas a casa, o ya... Pues la verdad es que sí, no había mucha... Sí, lo que pasa es que la gente empezaba como a beber muy, muy pronto y una de las cosas que me impresionó de la noche de Aberdeen es lo pasada que iba la gente de alcohol, ¿no? Y iban muy borrachos y ahí por primera vez vi a chicas pelearse en la calle. Yo, al poco de llegar a Aberdeen, o sea, yo veía gente a las 10 de la mañana con unos pedos por la calle. Pues a mí me sorprendía mucho, pero no, pero jóvenes también. Y decía, joder, ¿esto cómo es? No era común en España, ¿no? Y no sigue siendo común. O sea, que vale que a lo mejor te ves a un borrachillo por la calle algún día, ¿no? Sí. Pero no, ahí a lo mejor, pues, a las 10 de la mañana, sí. Es la borrachera por atracón. Otra de las cosas que recuerdo con cariño de aquella zona son los paisajes de las Highlands y también los Highland Games. No sé si llegaste a ver alguno. Tengo un álbum de fotos. Sí. Eso, es verdad. Bueno, es divertidísimos. Eso para los que nos escuchen que no sepan lo que es como unos juegos tradicionales de las altas tierras de Escocia, pero que son como muy primitivos, de levantar troncos. Sí, o coger un tronco de yo qué sé, 6 metros de algo y cogerlo ahí a ver quién corre más con el tronco. Y luego de las últimas pruebas era una prueba de correr. Entonces corrían por un circuito ahí interno y después se subían a una montaña y bajaban corriendo y bajaban, claro, con las faldas estas escocesas. Y al bajar venían todos con las piernas ensangrentadas. Era unos juegos salvajes, pero era muy, muy divertido. A mí lo que más me gustaba de los Highland era cuando llegaban las bandas con las gaitas. Sí, porque algunos eran muy solemnes porque la reina, ¿no? Isabel II estaba veraneaba por allí y acudía a algunos de ellos. Sí. Antes fuera de micro me contabas un poco cómo habías llegado hasta Murcia y porque tú eres de Madrid, estudiaste en Cádiz la carrera, eso lo sabemos y sabemos hasta ahora que hiciste la tesis en Escocia. Sí. Cuéntame o cuenta a los oyentes cómo llegaste a Murcia. Bueno, pues luego cuando yo estaba en Escocia, yo tenía claro que yo quería volver a España y tuve la suerte de que seguía manteniendo contacto con mis primeros, digamos, tutores de aquí de España, que eran de Cádiz, ¿no? Y entonces, pues, pude volver primero con una beca a Cádiz y luego saqué un contrato en Vigo. Y en ese proceso, pues con mi novia, me eché novia aquí y era murciana. Bueno, en ese proceso también nos casamos, nos fuimos a vivir a Vigo, porque me salió un contrato en Vigo, en el Centro Oceanográfico de Vigo. El Instituto Español de Oceanografía tiene 9 centros oceanográficos. Uno de ellos es el Centro Oceanográfico de Vigo, que es el más potente en cuanto a personal. Entonces yo trabajaba allí, ¿no? Pues tuvimos una hija, mi mujer es funcionaria de justicia, aprobó durante ese tiempo y ya pues le tocó un traslado aquí a Murcia. Y no quisimos venir para acá, porque claro, aquí es donde estaban mis suegros, más cerca de mi familia que en Madrid, pero mi madre tiene una casa aquí cerquita en Guardamar de Segura. Qué bien. Nos sentíamos un poquito más del sur. Y la verdad es que me cambió la vida. Y para bien, también. Y vives Te decía antes también, pues a nivel profesional también me vino bien. Sí. En Vigo hacía cosas que estaban muy bien, aprendí mucho, pero digamos no tenía yo el control de mi carrera investigadora. Y aquí pues lo pude retomar algo más, ¿no? Y me vino bien. Sí, me ha gustado mucho algo que has dicho antes, que decías que cuando un buen científico necesita estar bien y estar a gusto y vivir, digamos, feliz, ¿no? Y creo que tienes toda la razón, ¿no? Porque para desarrollar cosas creativas uno tiene que estar un poco en paz. Tiene que estar bien y ir ligerito de equipaje. Sí. Sí, porque muchas veces nosotros tenemos que pensar que a nosotros nos pagan por pensar. Claro.
Y pensar no es una cosa ahora venga, vengo de 8 a 3 y hago, venga, pum, 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 4 pensamientos del día, ficho y me voy. Para pensar bien, tienes que estar bien. Tienes que estar bien. Y la cabeza, pues, a veces, pues, tiene que tener cierto hueco. Claro, libre de preocupaciones. Claro, de las preocupaciones, todas las vamos a tener, sí. ¿no? Pero quiero decir, que no sean una cosa, digamos, que te permita no desarrollar tu trabajo bien. Igual que un pianista se cuida sus manos, o yo qué sé, un cirujano se cuida sus manos, o lo que sea. Pues yo me tengo que cuidar también. Por eso nos quejamos tanto, ¿no?, los científicos de la burocracia, porque hay momentos, ¿no?, que te tiras una mañana entera escribiendo email de permisos, rellenando formularios, y te das cuenta que eso es un tiempo un poco perdido. Bueno, y ahora me viene a la cabeza que tú has sido director del Centro Oceanográfico de aquí de Murcia durante unos años. Imagino que ahí notarías que no tenías tanto espacio en la cabeza para pensar y desarrollar cosas, ¿no? Esa época fue un tanto intensa. Pero también una época que la recuerdo no voy a decir con cariño, porque con cariño no, pero con gratitud de lo que aprendí también, sí. Porque, joder, claro, en un sistema como el de España, que todo vale para todo, es difícil, porque yo recuerdo que yo era aquí el director del Centro Oceanográfico de Murcia. Claro, es una comunidad autónoma uniprovincial. Y entonces, pues aquí venía a lo mejor una ministra o tal para hablar algo de oceanografía o de ciencia del mar, tal, y el delegado del gobierno, que viene el ministro, se sentía obligado a ir, ¿no? Me llamaban para cosas así, institucionales, pero luego también, si se rompía una cañería, también digo, joder, mi rango de actuación, claro, es muy amplio, ¿sabes? Así, sí. No sé si ir a ver al rector o ir a ver al fontanero, tal. Claro. Pero aprendes mucho de esas cosas, y sobre todo porque el trabajo de administración es muy ejecutivo. Digamos, yo creo que no es que sea difícil de realizar, ese sentido común, ¿no? Y hacerlo sabiendo que te vas a equivocar y, bueno, sabiendo que lo haga bien o lo haga mal, va a venir uno que te va a decir que eres idiota. Eso también es así. Bueno, pues nos hemos tenido que mover aquí a un banco del parque porque en la cafetería han puesto música a toda pastilla y ya era insostenible. Sí. Como la pesca. Exactamente. Era insostenible. Y yo siempre lo digo, desde que he empezado a hacer el podcast y a veces intento pues grabar en exteriores, no nos damos cuenta de la contaminación acústica a la que estamos expuestos y al ruido que ya lo asumimos como normal. O sea, aquí una cafetería, un sábado por la mañana, al solecito y tal, y te ponen la música a toda pastilla. O sea, no entienden que a lo mejor puedes venir aquí a tener un poquito de paz y escuchar los pájaros. Yo he estado ahora hace poco en París, en una cosa de la UNESCO, que a lo mejor también te interesa a ti ese concepto. Era un simposio sobre gobernanza global de pesquería. Y la Comisión Oceanográfica Internacional, que depende de la UNESCO, está desarrollando un concepto que se llama Ocean Literacy. No sé si te suena. La literacy, como que enseñar a la gente lo que son los océanos. Exactamente, es como divulgación. Sí. Y estuvo muy bien. Me gustó ese simposio porque es un nuevo campo de investigación. El cómo llegar a la gente. Claro. Tú, por ejemplo, serías un buen ejemplo de eso, ¿no? Gente que son intermediarios entre que pueden masticar algunas cosas que dicen los científicos. Los científicos somos gente muy soberbia y no sabemos rebajar nuestro sistema técnico porque como lo hemos aprendido así, nosotros lo entendemos también así, no lo sabemos decir de otra manera, porque además creemos que si lo decimos de otra manera lo estamos disminuyendo su importancia. Y eso no entendemos que no es disminuirlo, es hacer que otros lo entiendan. Claro, a los niños pequeños no les puedes meter ahí una novela de García Márquez, ¿no? La tienes que dar. De todas maneras es muy complicado porque no hay un nivel, dices, me tengo que bajar a este nivel y es el nivel estándar. Claro. Es como las ondas estas que mandabas en el sonar para ver los peces en el fondo del mar. O sea, tú mandas las ondas y dependiendo de la longitud de onda de las ondas, pues le tocas a uno o a otro. Claro.
Y para uno le puede parecer muy sencillo, para otro le puede parecer muy complicado. Es un tema complicado este de divulgar la ciencia o explicar la ciencia, ¿no? Porque a veces cometemos el error, como tú dices, de ser demasiado simples, ¿no? Y subestimamos a la gente, y la gente es capaz de entender cosas más complejas. Sí, sí. Una de las cosas que me dejaron ayer un poquito intrigado al ver este documental que te dije es el concepto de pesca sostenible, porque en ese documental al final el mensaje que lanza es que la pesca sostenible en realidad hoy en día no existe. Pero luego he visto que tú eres profesor de un máster en la Universidad de Alicante de pesca sostenible. Gestión pesquera sostenible. Gestión pesquera sostenible. Y pensé, digo, mira, pues José María me va a poder ayudar en esto, porque un argumento que decía este chico, que de nuevo era un poquito sensacionalista y un puntito dramático quizá además, es que algo que le parecía muy sostenible, como eran el criar peces en el mar, ¿es piscicultura o...? Es acuicultura. Acuicultura. Pues decía que la piscicultura o la acuicultura, porque claro, yo ahí me liaba un poco porque sé que en el mar se pueden cultivar peces, pero también en tierra, en grandes piscinas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo mismo el concepto. Y claro, él decía, esto que me parecía en principio muy sostenible, es más sostenible, pero no es sostenible del todo. ¿Por qué? Porque esos peces comían harina de pescado, o sea que tienes que pescar para generar esa comida para la agricultura, y luego esas especies que están criadas en acuicultura generan una cantidad de residuos también de cacas. Ponía el ejemplo de la acuicultura del salmón en Escocia, que generaba una cantidad de mierda, por decirlo así, que también ha alterado un poco los ecosistemas. Entonces, ¿cómo es la pesca sostenible? ¿Es algo teórico hoy en día hacia lo que se tiende o realmente existe? Bueno, el término sostenible está hecho desde el punto de vista humano. Es como decir, vamos a pescar lo suficiente para que nosotros podamos vivir sin que tenga un efecto perjudicial o negativo sobre las poblaciones. O sea, lo importante es que nosotros podamos vivir. Que no nos falte de nada en el futuro, ¿no? Claro, habrá que ver, depende de qué población de pesca, de especie silvestre, los grados de sostenibilidad pueden ser muy distintos, ¿no? Porque bueno, hay especies que se pueden reproducir más rápidamente, su tasa de recuperación puede ser mejor que otras. Pero tampoco tenemos que dejar de ver que hay gente que vive de esto. Y entonces tampoco se les puede decir, mira, no, es que esto está muy mal. Y tu familia lleva haciendo esto durante ese tiempo, perdona, y esto, claro. Yo entiendo que hay que hacer cambios, si acaso, intentar cuidar más el medio ambiente, porque el desarrollo no puede venir en base a explotar los recursos de manera irracional. Pero también tenemos que tener en cuenta que Europa y los países desarrollados están ahora desarrollados en base a alterar su medio ambiente de manera drástica. Y ahora alteramos también el nuestro y el de otros países. No me considero conservacionista, me considero un ecólogo. Creo que las poblaciones pero bueno, también tenemos que hacer algo con las comunidades pesqueras, ¿tú? Claro. Entonces sí creo que la sostenibilidad, no sé si es posible, pero que sí tenemos que seguir intentándolo. Sí. A veces tenemos que tomar decisiones que nos gustan. Claro. Y a lo mejor en algunas pesquerías o en algunas actividades humanas tenemos que mirar, ¿por qué? Porque es que no vamos a poder seguir así. Pero eso también ha pasado, yo creo, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Se han parado actividades. Sí, en la pesca estoy pensando que hay una analogía ahí también como ha ocurrido con los supermercados o los pequeños comercios. Antes había mucho más pequeño comercio y ahora hay grandes superficies. Y quizá en pesca, claro, lo que tú decías, que la gente pues es una fuente de trabajo para muchos, pues es verdad que hay muchos pescadores de pesca tradicional, pero también eso se ha ido perdiendo y hay grandes empresas multinacionales que mandan grandes barcos y pescan, pues, digamos, de una manera masiva, y ahí el dinero, digamos, no está tan bien repartido, porque hay unos que se enriquecen mucho, pero ahí el punto es ese, ¿no? Hasta qué nivel
tú estás dejando pescar, dañar un poco el medio ambiente por favorecer a unas familias o por favorecer a un lobby de empresas, ¿no? Claro. Es que, mira, yo he estado en algunas mesas de pesca. Yo, donde he hecho muchas investigaciones en descartes pesqueros. Sí. Para mí ha sido lo más bonito de mi carrera profesional, porque los descartes es la decisión final de qué es pesca y lo que no es pesca, o sea, lo que se rechaza. ¿Lo quiero o no lo quiero? Sí, sí. En esa decisión está toda la pesca. Y un cambio regulatorio de una talla mínima, de una potencia de un barco, todo, afecta a eso. Y yo he aprendido mucho en descartes. Y es donde he tenido más experiencia y más éxito también profesional. Hace unos 10 años empezó en Europa, no, quizá un poco antes, entre 10, 12 años, un movimiento que se llamaba la obligación de desembarco, ¿no? Para reducir los descartes. Entonces, con ese movimiento, nosotros en el IO llevábamos haciendo investigación de descarte mucho tiempo y, bueno, nos vino bien, ¿no? Porque, claro, éramos de los pocos que teníamos un conjunto de datos de 30 años y entonces nos pidieron mucho tratamiento, hicimos mucha investigación y entonces también en eso participaba yo en muchas mesas de descarte con gestores, con organizaciones ambientalistas y del sector pesquero. Y esas mesas de descartes también me valieron para aprender mucho, porque se veía un poco el tipo de empresas. Como, por ejemplo, había una mesa de altura, ¿no? Y ahí sí que es verdad que son empresas así grandes, digamos, empresarios y tal. Pues eran ejecutivos, y vamos, o sea, yo me quedaba alucinado con el nivel de negociación y la capacidad dialéctica que tenían. Claro. Bueno, hablando con los gestores pesqueros de la Secretaría General de Pesca del Ministerio, también gente súper preparadísima y hablaban ya a un nivel técnico que es que yo no, y mira que yo del tema sé, ¿sabes? Sí. Pues no cazaba ni una. Sí. Esa gente eran ejecutivos que igual podían estar trabajando en la empresa de pesquera esta, o en, yo qué sé, en Leche Pascual, Claro. en una fábrica de coches, lo que sea, eran ejecutivos. Sí. Y luego había otras mesas, digamos, pues eso, de pesca, digamos, de bajura, lo que se suele decir de bajura, y iban ya pues empresas un poco como familiares, cofradías, representantes de cofradías, representantes de federaciones de pescadores y tal. Esas son empresas familiares, esas existen también. Sí. Esas existen. Y son empresas que, bueno, pues a algunos les va mejor, otros les va peor. Dentro de esas empresas familiares hay algunos que tienen barcos de arrastre, que pueden ser más grandes, menos grandes. Es que hay una diversidad de... Claro, estos no tenían tanto poder de persuadir, claro. No, es que ahí ya no eran ejecutivos. Ya te digo yo que... Y se veía cómo hablaban y todo. Cada uno pues diciendo sus cosas y viendo sus intereses todos. Era distinto. Y la pesca es muy diversa. O sea, hay desde gente que gana miles de euros hasta gente que tiene un barco y subsiste y está ahí. Entonces, claro, todas esas cosas, los documentales, de que hay una conspiración bueno, no tanto. O sea, yo no le veo a mi vecino en una conspiración internacional. Claro. Más bien le veo en intentar sacar su jornada adelante. Claro. Y ya está. Seguramente hará cosas bien y hará cosas mal. No te digo yo que no. Sí. Pero bueno. Y seguramente también habrá empresas que conspiran y tal, pero no solo en la pesca. Ya, claro. Eso pasa en todo. Sí. Además, eso se ve en todas las estadísticas. El consumo de pescado, el consumo de pescado de España va disminuyendo y ya la dieta, digamos, no sé exactamente, pero vamos, que no es como antes, ¿no? Claro, porque por los precios principalmente o... por los hábitos. La gente no le gusta comer pescado. El pescado ya... antes, por ejemplo, yo recuerdo... Tú fíjate cuántas pescaderías hay en los mercados. Hay muchas menos. Yo cuando era pequeño, yo recuerdo, en los años 70 y 80, tú ibas a una plaza de abasto y había muchas más pescaderías. Sí, es verdad, comparado con carnicerías, por ejemplo. No. O sea, tú vas al Mercadona, por ejemplo, han cambiado los hábitos, ¿no?
al Mercadona, casi todo está ya fileteado. Entonces, o sea, la gente si encuentra una espina, pues no sabe cómo gestionar eso, ¿no? Tenemos mucho miedo de que los niños se atraganten, tal. Bueno, vale. Sí. Igual peligro que te comes un cacho de pollo. Sí. No. Por ejemplo, yo recuerdo en los compañeros casi todos sabemos manejar pescado y sabemos limpiar pescado, pero hablamos entre nosotros y muchas veces decimos, no, si el que limpia el pescado en casa soy yo. Así todos los que... Porque ahora mismo, pues yo qué sé, que no es un tema de amas de casa, sí. No, ni los hombres ni las mujeres saben limpiar pescado, ahora mismo. Y entonces, pues ese conocimiento se va perdiendo. Sí. ¿Cuál es tu pescado preferido? Así, si quieres darte un homenaje, una noche preparar una cena, preparar un pescado, ¿qué preparas? Pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho la merluza, me gusta mucho, la verdad. ¿Y cómo la preparas la merluza? Pues merluza en salsa, así, un poquito con patata, así, patata panadera de esta. Sí. Y luego se sofríe un poquito. Pues eso que me comentabas de los descartes, estuve mirando un poco algunas de tus publicaciones y de hecho una de las más citadas, creo que la segunda más citada, es una publicación tuya sobre descartes que lo publicaste en el 2011 y le eché una review. Un review y le eché un ojo a esa publicación y dices cosas interesantes como por ejemplo que, claro, tú para explicar a la gente de las pesquerías, de los barcos pesqueros, qué era lo que tenían que descartar y no le puedes explicar unas teorías complejas de ecología, sino que habría que buscar como unos indicadores, unos marcadores muy claros y muy sencillos para que ellos dijeran, vale, esto ahora sí, esto se descarta y se devuelve al mar o no. Entonces la pregunta es, desde el 2011 hasta ahora el 2023, que nos queda un par de días para terminarlo, ¿se ha llegado a esos indicadores que facilitan el que la gente, los pescadores, puedan tener muy claro lo que tienen que descartar y lo que no? Yo creo que todavía no. Esa es una de mis ilusiones de aquí hasta que... Bueno, yo creo que todavía me queda tiempo hasta que me jubile, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es proporcionar una serie de indicadores para que la gente tuviera un marco claro. Nosotros podemos seguir avanzando en nuestras investigaciones, podemos hacer modelos cada vez más complejos, que estudien mejor la naturaleza, pero eso sirve para nuestro propio, digamos, enriquecimiento físico. Si al final lo que nosotros queremos es proporcionar una gestión, pues muchas veces con cosas más sencillas, ¿vale? Entonces, no digo que no tengamos que seguir haciendo esos grandes modelos, esas cosas, pero luego tenemos que saber decir, vale, de este modelo, lo importante es este valor, este dato, o sea, no sé, como unos indicadores así de semáforo, de cosas. Claro, la talla, por ejemplo, es muy importante la talla. Si hay un umbral de talla, que a partir de ese momento la talla media de lo que se está capturando, pues baja ya, eso, ¿sabes? Como que pum, aquí, ya. Porque si le empezamos a hablar a la gente que si rendimientos máximos sostenibles, que si no sé cuánto, es lo que te decía antes, que nosotros tenemos que saber masticar las cosas para poder definirlas. Con la pandemia del COVID, tú veías que había mucha investigación detrás, pero luego los mensajes simples llegaban a la gente, como decirle, llegó un momento de decir, mira, no hay que lavar los tomates, que esto se transmite por el aire, ¿no? Y tablas de gestión, y hablas que los investigadores sociosanitarios decían, mira, hay diferentes niveles de umbral, ¿no? Si pasa esto, o sea, cuando la tasa de contagio pasaba por 400, aquí se cierra, aquí está. Eso a lo mejor también había que hacerlo. Y esas tablas de rápido acceso a los gestores les vienen muy bien. Sí. Volviendo al tema de los descartes, yo ahí hice una correlación muy sencilla que no había caído antes y era por qué había tantas aves alrededor de los barcos pesqueros. Y ahí dije, pues ya sé lo que están esperando estos, ¿no? Que los pescadores vuelvan a tirar ese pescado al mar, que ese pescado
según decíais vosotros, mucho pescado ese del descarte se pierde porque ya vuelven como atontados, aturdidos, ¿no? Muertos, ¿no? Claro. Imagínate, es que el proceso, bueno, depende del arte de pesca, ¿no? Pero, por ejemplo, el arte de pesca de arrastre, pues es el que genera más descarte y, digamos, el más invasivo, ¿no? Quizá porque va, claro, arrastrando por el fondo. Tú imagínate que es una arte que tú estás ahí en el fondo y de 200 metros te suben a 0 metros en media hora. Eso te genera un cambio de presiones, ¿sabes? Que, vamos, los animales mueren por estrés, o sea, mueren por estrés y reventados a veces por dentro. Hay a veces especies, por ejemplo, los pulpos, algunas pintas rojas, que tienen más capacidad de supervivencia. Cuando lo de la obligación de desembarco, la eliminación de descartes, había mucha gente que decía que, claro, eso iba a provocar un descenso de las aves marinas y de todo esto porque se alimentan de los descartes. Y bueno, puede que sí, pero también tenemos que tener en cuenta que a lo mejor ese aumento que ha tenido de las gaviotas ha sido también de manera artificial, ¿sí? Porque le estamos proporcionando un alimento que no es, eso no se lo buscan ellas. Otra cosa que me llamó la atención de esto de los descartes es que había descartes por tamaño, como tú decías, descarte por el tipo de especie, porque esa especie no tocaba cogerla en ese momento, en esa temporada, pero había otro tipo de descarte que era porque los pescadores veían que el precio de eso era muy bajo en el mercado y entonces lo devolvían. Que eso no tiene nada que ver con la ecología, que tiene que ver con la economía. Sí. Entonces, claro, eso al final tiene que generar un desbalance en las poblaciones muy grande, ¿no? Sí, claro, eso estaba prohibido. El término se llama high grade. Lo que a veces pasa que, claro, no pasa, digamos, en el Mediterráneo. Es una operación que suele pasar en operaciones de pesca que duran varios días. El tamaño de las bodegas es limitado. Entonces puede llegar un momento en que, si te quedan días de pesca y tanto, a lo mejor te interesa deshacerte de la que tú crees que es más pequeña para seguir teniendo un espacio en la bodega para lo más grande. Está prohibido. Entonces, para que lo entienda bien, el regular los descartes es para limitar un poco la capacidad que pueden tener los barcos de pescar, no tanto porque se salven esos peces, porque ¿qué porcentaje de peces se pueden salvar si esos descartes se vuelven a tirar al mar? Bueno, depende de la especie. Se han hecho muchas... En esta nueva regulación de descartes, hay varias exenciones. Exenciones siempre se permite un porcentaje de descarte, porque no hay ningún arte de pesca que sea totalmente selectivo. Entonces se permiten un tanto por ciento de especies, digamos, no deseadas. Básicamente lo que pretende esta regulación es que las pesquerías sean más limpias, ¿no? Pero digamos que es que veo que hay dos lados del descarte. Uno es que no puedes descartar mucho, porque si tú vas descartando por coger siempre lo más grande y tal, pues hace mucho más impacto. Lo que tú decías antes de la bodega, si tú sacas 5 cajas de sardinas pequeñas para meter 5 cajas de sardinas más grandes, pues te has cargado 5 cajas de... Una especie que tenga menos valor comercial. Sí. Entonces, en ese sentido no se puede descartar mucho, pero luego por otro lado, lo que tenemos escuchado, lo del pequeñines no gracias, que esa es una campaña que se nos queda todo en la cabeza de toda la vida, eso sí que se tiene que descartar si se puede. O sea, es lo que me confunde a mí del descarte. Por un lado, no puedes descartar mucho, pero por otro lado, tendrías que descartar algo. Lo ideal de una pesquería es que no haya descarte, ¿vale? O que se minimice al máximo. Vale. El descarte es una cosa que desde el punto de vista del pescador es muy fácil trabajar con ellos porque ellos no quieren descartar. Para ellos el descarte es una pérdida de tiempo y es matar innecesariamente. O sea, es algo que ellos dijeran. Ellos lo que quieren es hacer una pesca limpia y lo más sostenible. La idea de la regulación era no solo disminuir el descarte, sino saber qué es
¿qué es lo que se captura? Porque hasta este momento, nosotros, las estimaciones que teníamos de descarte eran las que hacíamos nosotros, los centros de investigaciones. Son estimaciones. Un pescador está haciendo sus operaciones de pesca y va descartado, tal, lleva a puerto y se vende las 100 toneladas de bacalao, de salmones, y eso es lo que se contabiliza. En realidad no sabemos si ha tirado otras 100. Claro, no hay nadie en los puertos controlando un poco eso. No, ese no está hacia los puertos, se hace a bordo. Claro. Entonces, la finalidad última de esa ley es, vamos a ver qué es la captura total. La captura total es la retenida, la que llega a nosotros, y el descarte. Porque nosotros, para nuestros cálculos, necesitamos saber cuánto es lo que mata la pesca, digamos, cuánto es lo que es. Entonces, esa es la idea. Y yo creo que yo no estoy muy de acuerdo con la aproximación que han cogido, porque para disminuir el descarte lo que tenemos que hacer es o pescas más selectivas o ir a sitios donde no se captura lo que no desea. Claro, claro. Porque si tú estás diciendo, vale, usted sigue haciendo lo mismo, pero me trae lo que... Eso le genera unos follones que no vea, porque dice, ¿y dónde lo traigo? Claro, que mi barco no es que no cabe. Si yo tengo que tirar, si antes tiraba 50 y me traía unas 50, es que en mi barco no caben 100. No me caben. Entonces eso provocó en su momento, ahora ya no estoy muy al tanto, que el propio sector pesquero, que estaba muy proclive a descartar cada vez menos y que, porque claro, a ellos no les interesa, es una pérdida de tiempo, pues esta regulación no le gustaba. No le gustaba porque decían, me están tocando las narices, ¿qué hago yo? O sea, esto me va a quitar tiempo de trabajo, voy a tener probablemente que hacer reformas en el barco. Bueno, poco a poco se está cambiando, yo creo, y quiero pensar que se descarta menos. Vamos avanzando, no a la velocidad que a mí me gustaría. Sí. En los últimos años se han generado y mejoras muy eficientes. El arte de arrastre, una parte muy importante del arte de arrastre, son lo que se llama puertas, que son como unas oberturas que permiten que el arte esté abierto en el fondo, ¿no? Son unas grandes placas de metal que van a media agua y entonces hacen que el arte, que la bolsa, la boca del arte se mantenga abierta, ¿no? Tú imagínate si eso solo fuera, digamos, de red, sería más plástico, más voluble, ¿no? Y en las corrientes que se produce por arrastrar, eso se iría deformando y la red se iría, digamos, abriendo, cerrando. Entonces, las puertas lo que hacen es mantener, digamos, la rigidez de la boca, digamos, para que esté abierto. Hace unos años las puertas se iban arrastrando por el fondo. Eso provocaba un impacto en los fondos. Ahora hace poco tiempo, unos 10 años, pues, se van cada vez poniendo más puertas semipelágicas que van a media agua, ¿no? Entonces eso no arrastra tanto y provoca también que el arte de pesca pues, sea más selectivo, entre otras cosas. Poco a poco vamos avanzando y haciendo arte de pesca más selectivo. Me quedo con la idea de pescando mejor y disminuimos el descarte. Y pescar mejor significa mejores técnicas y mejor regulación. Me imagino que en pesca habrá también temporadas, igual que hay en caza, ¿no? Sí. Claro, porque las temporadas variarán dependiendo de la zona, pero imagino que habrá algún momento del año en el que no se podrá pescar atún, por ejemplo, ¿no? En el Mediterráneo. En el atún yo no puedo hablar mucho del atún porque nunca he trabajado del atún. El atún es una especie migratoria. Es que en el Mediterráneo hay épocas en las que no está. Entra, digamos, para reproducirse en el Mediterráneo y luego se va al Atlántico. Pero hay otras especies, por ejemplo, que sí que en las paradas biológicas es que no son por especies, pues son por arte de pesca. El arrastre, por ejemplo, pues no recuerdo ahora mismo, pero hace la parada de marzo a abril. O sea, no el arrastre a lo mejor de la
de la Comunidad Valenciana lo hace en marzo-abril, pero a lo mejor el de Andalucía lo hace en febrero y marzo, con lo cual es un follón. Muchas veces esas paradas biológicas no se han hecho pensando en las propias, digamos, épocas de puesta o épocas que mejor le vienen a las especies. No, a veces a las épocas que mejor le vienen al sector pesquero, pues lo que fuera, ¿no? Y si a eso le sumamos los cambios de temperatura que hay en el mar, que hará con el cambio climático y todo eso, que hará que varíen también esas épocas de cría, claro. Claro, sí. Esas épocas de cría y esas zonas. Sí, pues me quedo con la sensación de que yo ya me lo temía, que el tema de la pesca era un tema muy complejo, ya no solo Pero eso es lo bonito. ya no solo por las cuestiones, digamos, administrativas y políticas, sino también por las cuestiones biológicas, y que estamos todavía un poquito en pañales en llegar a esa situación idílica de una pesca sostenible, ¿no? Yo creo que vamos avanzando. La pesca es una actividad humana. Debemos resolverlo pensando que es una actividad humana. Y estamos explotando un medio silvestre. Sí. Podemos seguir conociendo sobre el medio silvestre, sobre cómo se comportan las poblaciones, cuánto hay, pero se va a resolver desde el punto de vista de la actividad humana. Es una actividad empresarial, es una actividad económica. Pero la actividad humana tiene cosas positivas, pero los humanos tienen cosas negativas, como por ejemplo decirle, oye, si sigues pescando aquí merluza en los próximos 30 años, no va a haber merluza cuando tus hijos crezcan. Y es muy humano el pensar, mira, que mis hijos se busquen la vida o que las próximas generaciones se busquen la vida, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, que estamos muy acostumbrados a vivir al día y cada vez más, y hay que trabajar mucho en esa visión, ya no a largo plazo, es que a medio plazo, de que estamos dejando un planeta de mierda a nuestros hijos. Por ejemplo, lo importante de la pesca no es solo las especies, porque merluza, por ejemplo, pues vale, sí, siempre va a haber merluza. Porque merluza, además, es que es una especie que resiste a todo. El problema de la pesca no es las especies, es que hay muchas especies que a lo mejor no son tan conocidas y con la explotación pesquera son más vulnerables. Claro. No somos conscientes, a lo mejor estamos... Alterar el ecosistema, ¿no? Claro, estamos aniquilándolas porque tienen... y a lo mejor no son ni comerciales. Sí. Y dejan de estar... O no es que las extingamos, sino que las rebajamos tanto que las ponemos en unos niveles que están muy estresadas. A lo mejor no te voy a decir que la pesca es su factor, digamos, que las hace matar, pero las pone en una situación tan débil que les pone muy difícil su supervivencia a largo plazo. Claro, y eso obviamente pues hay alto porcentaje de humanos que le importa un pimiento, ¿no? El equilibrio. Pero bueno, hay otro interés. Había notado aquí una agencia internacional que se llama la MSC, la Marine Stewardship Council, que es una agencia internacional que se supone que está supervisando todo esto de la pesca sostenible. El etiquetado de, por ejemplo, en algunas latas de pescado te encuentras un etiquetado de que es sostenible o que no se ha dañado a los delfines en ese tipo de pesca o cosas así. Pero luego en este documental también decía que quien está subvencionando o quien corre con los gastos de esta agencia internacional por la pesca sostenible son grandes empresas que no hacen pesca sostenible. Ya. ¿Es esto así o...? Es como sería una ONG en principio, pero que está apoyada por... Yo creo que están haciendo un papel. Sí. Yo quiero pensar que están haciéndolo, aportando su granito de arena. De hecho, yo conozco gente que trabaja en esto y se toman su trabajo muy en serio y hacen cosas. Sí, quizá como cualquier ONG, hacen lo que pueden en la medida que los grandes poderes económicos... De hecho, las certificaciones están ya muy estudiadas y no es fácil. O sea, ellos tienen su proceso de acreditación para decir si una pesquería es sostenible o no. Quizá la clave sería que estas ONG pues no dependerían tanto de las propias empresas pesqueras, sino también de los gobiernos.
Luego también está esto, yo no me gustaría pensar que todo tendría que pasar por este tipo de ONG tal. Esto es una labor que deberían hacer los gobiernos. Claro. Porque el medio ambiente es nuestro y eso lo tendrían que hacer los gobiernos. Porque igual que nosotros tenemos que proporcionar, digamos, recursos a la gente y que puedan, pero también que eso es, digamos, un bien común. Sí. Y eso se tiene que proteger. Estoy de acuerdo que eso que dices es muy importante, ¿no? De no olvidar que al final los océanos están conectados y si tú desregulas mucho en un lado va a afectar a otro. Claro. Y luego están las aguas internacionales, ¿no? Que eso ya tiene que ser... Sí, bueno, también tiene su regulación. No es, pero sí. Pero bueno, también te digo, es verdad, pero es como... ¿Y qué le vamos a hacer? Tenemos que seguir haciendo. Bueno, o sea, como diciendo, no, es que se ha pasado el semáforo en rojo, nos lo pasamos todo. Claro. Pues no. Claro. Muy bien. Pues bueno, ya como última pregunta se me ocurre, ¿a ti te gusta pescar? No suelo pescar. Curioso. Yo nunca he encontrado tampoco un placer en eso de pescar. Tengo familiares que sí que se van a pescar, que tiran la caña y le quedan ahí horas y tal. Sí. Quizás no tengo esa paciencia. Yo tampoco. Recuerdo cuando era chiquillo, una vez me fui con un amigo, estábamos en un campamento y nos fuimos un día a pescar, ¿no? Porque él le gustaba pescar. Sí. Y entonces el día yo, me voy contigo, ¿no? Nos vamos a ir ahí cogiendo un saltamonte, poniéndome pan. Venga, pum. Y nada, ahí hablando tal. Y al rato, ya llevamos ya una hora, tal. Oye, señor, no pica, ¿no? Pues no, hoy no, tal. Y si nos vayamos, bueno, venga, tal. Nos vayamos ya, a mí se me alegró el día, ¿no? Sí. Y me lo pasé bien al final. Y luego ya volviendo al campamento con el chico, ¿qué tal? Nos lo hemos pasado bien al final, ¿no? Y el tío dice, bueno, yo sí, me lo he pasado bien, pero bueno, ya cuando nos pusimos a bañar ya no tanto. Y dije, madre mía, si a mí en ese momento... Claro. Gente distinta. Sí, te tiene que gustar. Pero imagino que en barcos pesqueros sí que te habrán montado, ¿no? O... Sí. Me parece que es impresionante. Sobre todo en campañas oceanográficas, sí. Claro, en las campañas vosotros reguláis un poco. Para nosotros es muy importante ir al mar, también de vez en cuando, porque ya te digo que es muy vocacional. Y entonces nos une de manera especial también. Igual que la gente que trabaja en el mar, no sé, es algo que te llena, ¿no? Y hay mucho apego en la gente del mar. Entonces nos viene de vez en cuando muy bien ir al mar. Sí. Bueno, nuestro trabajo es muy de la mayoría de trabajo del oceanógrafo, sobre todo de la gente que trabaja en pesca, es pasarse horas delante de un ordenador, haciendo modelos, entonces ir de vez en cuando al mar, claro, para despejarte un poco y pues sí, para hacer trabajo, digamos, rutinario de medir peces, hacer cosas. ¿Y las campañas las hacen normalmente por aquí, por el Mediterráneo? Sí, normalmente sí. He hecho algunas en Canadá. He visto también una publicación que tenéis de cetáceos en una zona que es el santuario... Sí, pero eso no es en Canadá, eso es en Cerdeña. Sí. En el triángulo entre Nápoles, Cerdeña y Roma, con cetáceos también. Sí, esa con mi compañera María Gracia, sí. De cetáceos también he hecho algunas cositas. Yo creo que le he pegado a muchos palos. Sí, he visto que ha pegado bastante palos. Interesante. Casi todo numérico. Nuestras aproximaciones son numéricas, ¿no? Ver dónde están los individuos, por qué se mueven. Tal. Sí, eso. Sí, se llama biogeografía también. Qué interesante. Bueno, pues muchas gracias, Ana María, por tu tiempo. Ha sido un placer. Vamos a ver cómo queda todo esto con estos ruidos de fondo de pájaros, coches. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.